Acá estoy de nuevo. Bueno, si no quedaron dudas de lo anterior, vamos directamente con el repaso entonces. Sí, perdón, profesor. Dime. A nosotros nos quedó lo último cuando hicimos, bueno, ya hicimos todo y teníamos que pegar en otra planilla los datos. Nos quedó lo último para, creo que era organizar por abecedario, puede ser, todos los datos de hospital y eso nos quedó eso, que no lo pudimos hacer porque creo que no sabíamos, no podíamos o no nos dejaba hacer, organizar todo porque estaban los intermedios, los títulos, puede ser. Sí. Ok. Ahí creo que me imagino que es lo que pudo haber pasado. Eh, está acá, era la planilla. Sí, o sea, llegamos a hacer todo, ¿eh? Llegamos a pegar a la otra planilla todos los datos, pero en la parte en donde teníamos que organizar todo eh, en orden de alfabético o algo así, como que no, o sea, no logramos hacer toda la planilla, organizarlo. Bien. Nosotros lo primero que hicimos fue en distintas columnas categorizamos los elementos, ¿no? Eso en la primera hoja. La segunda, a cada columna le habíamos puesto un color, ¿sí? Y en la tercera pegamos todos, un momento, esto ya tiene un filtro. Y ahí también tiene un filtro. Entonces teníamos una cosa como esto que voy a mostrar ahora. ¿No? Estaban agrupadas por, lo que hicimos fue de la hoja anterior, copiamos todas las, por ejemplo, las de aparatos, ¿sí? En una columna, abajo todas estas que están acá, y así con cada una de las columnas, ¿no? Entonces, están ordenadas por color, y para cada este conjunto del mismo color le habíamos añadido la numeración. Entonces teníamos la numeración para cada categoría. ¿Hasta ahí se acuerdan o lo pudieron hacer? ¿Vamos bien? Sí, sí, profe. Hasta ahí llegamos a hacer todo. Perfecto. Buenísimo. Y le voy a acomodar el resto de las columnas. Ahí está. Tenía naranja y el verde por último. Ahí está. Entonces, una cosa así teníamos. Quizás algún color más abajo, pero estaban agrupadas y numeradas por categoría. Lo siguiente que pedía la consigna era agarrar em, digamos, agregarle un filtro a cada una de estas columnas, ¿sí? O sea, agregar un filtro a cada una y después filtrar por el número de orden. Entonces, si yo filtraba por número uno, me iban a traer todas las que tenían el orden uno. Ahí copiaba este resultado y en la siguiente hoja pegaba orden uno. Venía de nuevo a la hoja anterior, filtro por orden 2, aceptar, y en la segunda columna me van a quedar las de orden 2. Y así para cada uno de los órdenes. Hacer digamos, una agrupación por cada orden. Y en cada columna iba a tener eh, cada número de orden. Eso era lo que pedía ahí en la consigna. Eh, entonces, no sé, entiendo que esta parte la que les quedaba filtrar y pegarlo en distintas columnas, ¿no? Ahora, Eh, eso lo hice.
son clases, hasta ahí vamos. ¿Hasta ahí habían llegado? Nosotros sí lo llevamos de parte. Ok, ok. Ahora, profe, yo no sabía cómo se hacía el tema de el color, si solamente se aplica con el tachito o había alguna otra forma de ponerle el color sin utilizar el tachito, hacerlo más automático. Em, no, porque en realidad sí, si bien no es 100% automático, era pintar la columna completa, ¿sí? Y después, Sí, una vez que la tenían, pegar una arriba de otra, no es que tenían que buscar por color o algo por el estilo. Era sí. manual, pero eh, Ah, no manual. es que tenían que Ok, agarrar celda por celda, sino agarrar la columna completa y ahí pintarla con el tachito. Y lo ok, mismo está bien. cada columna. Ok, En este ejercicio sí. ok. Em, ¿Alguna duda más de este ejercicio? Mm, mm. Ok. Bueno, entonces No, el... No, ok, buenísimo. Lo que vamos a hacer es ir directamente sobre las guías, ¿sí? Esta que está acá. Entonces, veo igual muchas cámaras apagadas, ¿sí? Esta clase, acuérdense que es la de repaso. Espero que hablen más ustedes que yo. Yo, eh, nada, les presento la guía de preguntas, pero bueno, tratemos de hacerlo interactivo, ¿sí? Primera pregunta, ¿cómo se puede crear una serie de números consecutivos en una columna de Excel u hojas de cálculo? ¿Cómo podemos hacer eso? Le poníamos era tocar uno, dos y después tocar los dos y desplazarlo. exactamente. Tal cual. Em, Ahora vamos a abrir una hoja nueva. Para hacer eso teníamos que agregar dos números, ¿sí? Pi- Importantísimo eso, ¿no? Que haya dos números. Pintar los dos, los dos recuadros y arrastrarlo hacia abajo. Excelente. Y uno, dos en el que seguía, ¿sí? Y con esos dos sí arrastrarlo hacia abajo. ¿Qué pasaba si yo no hacía eso de escribir dos números consecutivos? Repetía el mismo. Tal cual. Entonces, si yo estiraba solo un número, no tenía intervalo con el cual ir avanzando e iba a repetir siempre el mismo, ¿sí? Importante eso, ¿sí? Poner, yo se lo repito porque es uno de los errores que a veces veo. Eh, Escribir los dos valores, ¿sí? Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué posibles herramientas de Excel u hojas de cálculo utilizarías para realizar cálculos del tipo suma, resta, división, multiplicación? Explicar y dar ejemplos. Explicar y dar ejemplos, ¿sí? No es listarlas y nada más, sino explicar cómo se usan o diferencias entre cada una y dar algún ejemplo. ¿Cuáles son las herramientas que usamos para hacer eso? Con las funciones, a las funciones que teníamos, función igual, suma, y poníamos lo que tenía el valor de la celda, entre paréntesis, dos puntos, o Tenemos punto y coma. la función suma, tal cual como dijo ahí la compañera. ¿Alguna otra más? Sí, suma, resta, multiplicación, Este era minus. después porcentaje, división. Divide. Porcentaje, ¿cómo se llamaba? A ver. eh, En realidad porcentaje no era promedio. ¿Sí? El que eh, habíamos usado era average o promedio. ¿Sí? sí,
Y por otro lado teníamos los operadores, ¿no? Sí, Que iban a ser el de la división, multiplicación, suma, que no me deja escribirlo, vamos a ponerlo entre comillas, suma y resta. Y un ejemplo que vos me comentaste por ahí es igual suma A1, punto y coma, A2, ¿no? sí. ¿Qué pasaba? ¿Qué diferencias había? ¿Se acuerdan de algo más sobre eso? Entre usar uno u otro. ¿Por qué usaría por uno? ¿Por qué el otro? No entiendo la pregunta. ¿Por qué usaría funciones en lugar de operadores? ¿Hubo operadores en lugar de funciones? ¿Qué ventaja había en usar funciones? ¿Qué más me pueden decir? Eh, Porque lo hace automático. Sí. Los operadores también. Pero así hace automático algo. Por ejemplo, ¿cuál es la función que más se nota que hace las cosas de forma automática? Se pueden hacer cosas más complejas, profe. Bien. Sí. ¿Por qué? Se Porque pueden hay usar más porque hay cantidad muchas de más funciones que operaciones básicas. Ok. Otra, ahí hablaba alguien más que no sé si quería decir algo más. que se usan más cantidad de datos en funciones. Por ahí las sumas son para varias, varias sumas juntas, pero pocas. En cambio, por ahí en una función podemos aplicar más rangos o sacar una opción o un resultado de si algo es así o no es así. Sí, está bien lo que dijeron, pero bueno, también tiene otra ventaja que por lo que dijeron se puede hacer cosas más automáticas, ¿no? No está del todo mal, quizás le falta un poco explicarlo ahí. Donde más se nota es, por ejemplo, en la función esta, la de average o promedio. Que para hallar el promedio, ¿sí? De forma manual, yo tendría que hacer varios pasos, ¿no? Primero sumar los valores que quiero promediar, después dividir ese resultado por la cantidad de valores que sumé y ahí ya voy a tener el promedio. En cambio, si lo hago con la función, solamente le paso los valores que quiero promediar y me devuelve el resultado. Entonces, básicamente una función me ahorra distintos pasos a seguir. Digo que en la que más se nota es en la de promedio, porque en el resto vieron que es lo mismo escribir el símbolo, ¿sí? El operador, que la función. Quizás es hasta más largo escribir el nombre de la función, pero en la función average se nota un poco más la utilidad de las funciones, ¿no? Eso lo habíamos visto. Y bueno, después, como bien dijeron, sí, también, por ejemplo, la función sí, que es lógica y no matemática, no podría hacerla con un operador, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco las ventajas de usar funciones y por qué usaría una función y no un operador. ¿Se entendió? ¿Estamos ok? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. No, profe, ¿lo podía Eh, explicar de nuevo? Estaría bueno que lo escriba, profe, en el chat, porque eso es algo que quedó medio dudoso ahí, como para responder en un examen. Supongan que yo tengo tres valores, ¿no? Tengo... vamos a ponerlo por acá arriba. En A1 tengo el valor 3, 5 acá y 2 acá, ¿no? Tengo estos tres valores acá. Y en la columna E1 quiero hallar el promedio de esos tres valores. Si yo quisiera hacer el promedio de forma manual, o sea, con operadores, lo que tendría que hacer es sumar, ¿no? Esas columnas, esas celdas, perdón. Uy.
el resultado ese, luego dividirlo por la cantidad de valores, ¿no? Por 3, son 3 valores, A1, B1 y C1. Entonces son varios pasos que estoy haciendo. Primero sumo la cantidad de valores que quiero promediar y después lo divido por la cantidad de valores que quiero promediar. Y eso me da el promedio de esos 3 números. Ven que son varios pasos, ¿no? Cambio, si yo lo hago con funciones, esto sería escribir igual average, ¿no? Y le paso los valores que quiero promediar, ¿sí? Entonces, si se fijan, average hace internamente la función esta realiza varios pasos, ¿sí? Me ahorra el hecho de estar escribiendo paso por paso. Solo le paso el nombre, solo escribo el nombre de la función y le paso los valores. Con eso ya estaría. Entonces, si lo hago con operadores, tengo que escribir cada uno de los pasos para hallar ese promedio, ¿sí? La suma de los valores dividido la cantidad de valores que sumé, y bueno, eso sería el resultado. Entonces, lo que le decía es que, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado un poco? Una función la pueden pensar como una máquina, ¿sí? Pónganse la máquina de hacer pan, ¿no? Yo quizás no sé cómo hacer pan, pero sé que si le meto tales ingredientes, le pongo agua, le pongo harina y le pongo sal, me va a devolver el pan. Internamente yo no sé qué es lo que hace esa función, esa máquina. Sé que me va a devolver un resultado que es lo que yo quiero, que es el pan, ¿sí? Bueno, la función es algo parecido. En el medio va a hacer varios pasos. No hace falta que sepa, bueno, en el caso del promedio yo sé qué es lo que va haciendo, pero no hace falta que lo sepa. Yo sé que si le paso estos ingredientes o estos valores y estos parámetros, me va a dar el resultado que es el promedio, ¿sí? ¿Se entendió un poquito mejor? Silencio. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Va mejor? Sí. Ok. Confío en ustedes, como no les veo las caras, esto me cuesta un Yo poquito. recién me levanto, profe, no puedo. No, bueno, confío. Recién me desperté, la verdad, sinceramente, le soy muy sincera. No, sé que siempre no se puede, no es, pero bueno, confío en lo que me dicen que se entendió que bueno, entonces vamos a continuar. Pero el tema es ese, ¿sí? Una función lo que hace es resolver uno o más pasos, ¿sí? de algo. Si yo quiero hallar un promedio, lo que hace internamente va realizando distintos pasos y me vuelve un resultado, ¿sí? Yo no sé qué es lo que va haciendo internamente esa función, solo sé que yo le doy esos valores y me va a devolver un resultado. Esa es un poco la ventaja o el beneficio de usar funciones. Vuelvo a lo que les decía antes, en la función suma no se nota tanto, porque fíjense, lo voy a escribir por acá. Si yo escribo igual suma, ¿no? Y le paso un valor, punto y coma, otro valor, ahí me va a devolver la suma de estos dos valores, ¿no? Si yo lo hago con operadores, voy a escribir igual, lo mismo, el primer valor más el segundo valor. Entonces, quizás está más largo escribir la función, porque fíjense, tengo que escribir sum o suma, los paréntesis, ¿sí? Eso es lo que les decían, que en las funciones menos complejas, que solo hacer una suma o una resta, no es tan visible el beneficio de usar funciones. Acá en la función average o promedio es donde más se empieza a notar que internamente hace varias cosas, ¿sí? Y que a mí me soluciona tener que hacer todos esos pasos. ¿Ok? Perfecto. Buenísimo. Bien, y bueno, por último, eso es en cuanto a las funciones matemáticas, ¿no? Si hablamos de funciones lógicas, como por ejemplo la función sí, no podría hacerlo con operadores, ¿no? ¿Se acuerdan? La función igual, sí, que hace una comparación, bueno, eso no lo puedo hacer con operadores. Bien, volviendo un poco a la guía de las preguntas.
Bueno, dar ejemplos, me pueden dar algún ejemplo cómo se usa alguna de las funciones, ¿sí? Como, por ejemplo, algo, no sé, como lo que hicimos por ahí, hacerlo con operadores y hacerlo con funciones, ¿sí? Algún ejemplito de eso. O la suma también podría ser. Buen día, esta guía la manda el Classroom. Sí, la subo. ¿Cómo haría Algo similar va a ser la evaluación. Similar, no exactamente las mismas preguntas, pero se va a basar en esto, ¿sí? Les podría preguntar, por ejemplo, ¿qué es una función? O lo que les dije recién, ¿qué beneficio tiene? Se va a basar en este repaso, ¿sí? Bien. ¿Cómo harías para que dada una columna de números, sumar a cada elemento a una celda fija al lado de la columna, a una celda fija de la columna del lado? ¿Y cómo harías si en lugar de una columna fuera una fila y tendrías que sumar un elemento fijo de la fila de abajo? ¿Sí? ¿Entiendes? Profe, ¿te tenés que parar en el margen de al lado y arrastrar para armar una fila nueva o agregar fila o columna? Vamos a ponerlo por acá. Tenemos distintos valores, ¿no? 10, 15, 20, 18, 40, 30, 25 y con eso estaríamos bien. Vamos a poner alguno por acá, 5. Y por acá tenemos un valor, el 35. ¿Sí? Y este valor de acá lo tenemos fijo, ¿no? Verde ahí. Y lo que queremos hacer es que, dada una columna, queremos sumar una celda fija en la columna al lado. Yo dejé una en el medio, pero por una cuestión de se ve mejor, ¿no? Supongan que está al lado, vamos a eliminarlo así. Lo mismo, ¿sí? Entonces la pregunta es ¿cómo haría para que cada elemento de la columna sumarlo a esa celda fija? Con el signo pesos. ¿Cómo era eso? Es muy temprano. Yo acá escribía la fórmula así de la suma. Esta Sí. suma acá, Igual suma. igual sum, o suma. Y ahí, Sí. La afilada que la A5. Pongo el signo pesos. El 35. en este acá, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba Signo si pesos. yo lo hacía así como está ahora y arrastraba hacia abajo para autocompletar esta fórmula? Y Iba a ir bajando, ¿no? Acá exactamente. y en la columna al lado también. Sí. Entonces, lo que pasaba era que en la primera celda me iba a sumar el primer valor con el que tiene al lado. En la segunda, sí, acá me iba a sumar este valor con el que tiene al lado, que es nada, y me va a quedar 10. Este con el que tiene al lado y me quedaba igual. Y así para cada una de las celdas, ¿no? Mm. Entonces, para evitar eso, lo que hacíamos era hacer que este valor lo sume con el que tiene al lado, este que está acá también con el que está a la derecha, y así sucesivamente cada una de las celdas sumarlas con ese valor fijo, ¿sí? Sí. Para que no vaya bajando, ¿sí? Para que cuando yo arrastro hacia abajo baje la primera columna, pero no la segunda, yo lo que hacía era a esa celda B1, tal cual como dijo la compañera, ponerle el signo pesos, ¿no? Escribir el signo pesos.
¿Se acuerdan dónde iba ese signo pesos? Delante de la letra. Iba adelante. Creo que sí. Por las dos. Adelante de lo que querés fijar, si querés fijar columnas o filas. Bien. Si yo lo pongo adelante de la letra, antes de la letra, lo que voy a hacer es fijar la columna. Pero acá, cuando yo arrastro, la columna ya está fija. Lo que va avanzando son las filas, ¿sí? Entonces, para este caso en particular, donde arrastro hacia abajo, lo voy a poner en el medio, ¿sí? Para que me fije la fila, ¿sí? Adelante, lo pongo adelante del 1, para que cuando yo voy avanzando hacia abajo, no vaya avanzando el número de filas, siempre deje el mismo. Si yo quisiera fijar columna, lo pondría adelante, ¿sí? de la letra. Y eso mismo lo arrastramos hacia abajo y ahora sí nos sumó, ¿sí? Con este valor fijo. Lo cual no está mal lo que dijiste vos, Lorena, porque si yo, por ejemplo, tuviera esto que está acá, había una opción para hacer esto que estoy queriendo hacer. Lo querían editar. Insertar. ¿Cómo? Insertar no, ¿no? No era... creo igual que lo hace con la columna completa, por eso no... Bueno, no importa. Así está. Modificar, agrupar. No importa, igual no me voy a detener en eso. Vamos a hacerlo de forma manual por ahora. Tengo así esto. Ok. Y este que está acá. Ahora, en lugar de tener una columna, tengo una fila y esta celda la tengo por acá, ¿no? Y acá, supongamos en este que está acá, voy a ir escribiendo los resultados de esa suma. Entonces, yo ahora quiero que este valor sume este, al segundo le sume este, al tercero, este que está acá, y así para cada uno de las celdas, ¿no? Sería algo similar, ¿no? Agarro el primer valor, escribo la función suma, primer valor, punto y coma, segundo valor, cierro paréntesis. Si yo no hago nada y arrastro hacia la derecha, va a pasar lo mismo que pasaba al principio en este ejercicio acá. Fíjense, suma este con este. Después, como arrastro hacia la derecha, va a sumar este que está acá con este que está acá, este que está acá con este que está acá. Y así, como que va sumando con las celdas vacías. Yo lo que quiero es que a este lo sume acá, a este acá y así, sucesivamente. Entonces lo que voy a hacer es a este segundo valor, que es este que está acá, a 13. Ahora sí voy a poner adelante de la A el signo pesos para fijar la columna, porque fíjense que cuando yo arrastro hacia la derecha, lo que se va moviendo hacia la derecha es la letra de la columna, ¿sí? Acá voy a tener, esta va a ser A11, A12, B11, perdón, C11, D11, así. Todo lo que fijo acá es la letra, lo pongo adelante de la letra.
Y ahora sí, cuando arrastro, fíjense cómo sí hace bien esa suma. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si les pregunto, ¿para qué usamos el signo pesos? ¿Para qué podemos usar el signo pesos en una hoja de cálculo? ¿Qué me podrían decir? Para fijar un valor. Para fijar un valor, O una operación. sí. La En este operación, caso, el traslado de columna o fila. sí. Sí, lo que se fija en realidad es la celda, ¿no? Sí, es un Claro, valor de una celda. Para que cuando claro. yo autocompleto no siga avanzando ese valor, sino que ese valor quede fijo. A medida que yo autocompleto hacia abajo o hacia la derecha o hacia los lados, ¿no? Ujú. ¿Ok? Sí. ¿El resto estamos todos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces eso cubriría esta pregunta. ¿Sí? La primera que decía, dada una columna, y la segunda que decía si lo haría si en lugar de una columna fuera una fila, ¿no? Toda la 3. ¿Cómo obtendrías la nota final de un listado de alumnos que tienen 2 notas de parciales y una de recuperatorio? Explicar y ejemplificar. En base son 3 notas, ¿no? Son 2 notas de parciales y una nota de recuperatorio. ¿Cómo harían eso? ¿Con promedio, profe? Bien. Sí, sí. Alumno, nota 1, nota 2 y trabajo práctico o recuperatorio. Vamos a poner trabajo práctico para no presuponer que fue mal. Trabajo práctico. 3 notas, ¿no? Y supongamos que este es Juancito. Sacó 10, un 7 y un 8. Después tenemos a María, que sacó un 5, un 6 y un 4. Después tenemos a Julio, que sacó 8, 10 y 9. Pepe, todos nombres súper creativos, como pueden ver. Se sacó un 4, un 2 y un 6. Vamos a remarcar un poco las celdas. Y acá vamos a escribir el promedio final, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para que de cada alumno hallar la nota del promedio final? Puede ser igual sum. No, profe, igual promedio sería abrir paréntesis. Pongo igual, ¿no? Igual. Sí. Promedio. Ahora voy con lo que decís vos, María. Y No, está le paso las distintas notas. Ahora en un lo hacemos con promedio y en un ratito vemos lo que decías vos, María. Primera nota, segunda nota que está acá y tercera nota. Y ahí, un poco lo que decíamos un rato, ¿no? Solo le pasamos los tres valores y ya nos halla el promedio. ¿Ok? Después nos queda arrastrar. Con la función sí no es, Paula, no. No, la función sí era para saber, dado si yo tengo las notas ya calculadas, ¿sí? Que tomar una decisión al respecto. Por ejemplo, que
Si la nota es mayor a 7, que me devuelva el texto aprobado. Si es menor, que me vuelva desaprobado, por ejemplo. Esto lo podemos hacer con la función sí. Ahora, para hacer cálculos numéricos, lo que hacíamos era usar la función promedio, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora un ratito igual vamos a aplicar también la función sí. Bien. Ahora lo que decías vos, María, era usar, ¿cómo decías vos? Usando la función suma. Igual suma, paréntesis. En este caso sería C2, Sí. punto y coma, D2, punto y coma, E2. Perfecto. Ahí cierro paréntesis. Sí, dividido la cantidad de notas. Dividido 3, ¿no? Serían Sí. 3. Tal cual. Sí, podríamos Y hacerlo después así. arrastrar el promedio. Perfecto. Cualquiera de las dos formas es Claro, válida. es más directo, sí. Em, Del otro caso, sí. Sería un poco lo que está hablando, profe, de las ventajas que tiene la función. Tal cual. Tal cual, que nos ahorramos hacer todos estos pasos de suma, después dividir. Quizás la función promedio inclusive son 1, 2, 3 pasos, ¿no? Es hacer la suma, contar la cantidad de valores y dividirlo sobre esa cantidad de valores, ¿sí? Hay algunas funciones que ya en tercer año creo que ustedes tienen estadística, que hacen cálculos que tienen más cantidad de pasos todavía. Entonces, hay funciones que hacen cosas más complejas, más cantidad de pasos, y ahí se ve claramente que es una ventaja, ¿sí? Así que bueno, un poco eso. Bien, entonces eso para... está perfecto. Me dijeron que usarían la función promedio o harían la suma y la división. Y escribir algún ejemplo de esto, sí. Con que escriban solo una fila, así, algo así como esto que tenemos acá, está perfecto. Y acá escriben la fórmula, estaría bien, no hace falta que escriban toda la cantidad de las celdas, ¿sí? Bien. ¿Estamos bien entonces con la pregunta, la 4? Consigna 4, todos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué herramienta utilizarías para que dado en la columna de notas finales de la pregunta anterior se vea si el alumno fue aprobado o no? Ahí sí la función sí. Ahora sí entraría, creo que María José había... No, Paula. Había dicho la función sí. Claro, pues ya tiene un promedio definido. Tenemos el valor del promedio ya definido, ¿no? Sabemos cuál es el promedio. Entonces ahora podemos escribir condición o estado, ¿sí? del alumno. Y ahí, ¿cómo sería eso? ¿Cómo calcularíamos la condición o el estado del alumno? Igual if, paréntesis, el número de la columna con la fila. A ver. ¿Está ahí? Sí. Tomamos como referencia. Mayor igual. Mayor igual. Perfecto. Tomamos como referencia un valor de 7, se aprueba con un valor de 7, por ejemplo. Entonces, mayor punto igual. Y coma, aprobado. Un momento, mayor igual a 7, entonces ahí. Claro.
ahora Es sí. que la verdad que todavía me confunde con la edad que tengo el mayor para un lado, mayor para el otro lado. Igual, bueno, 7 y sería punto y coma, ¿va? Sí. Punto y coma aprobado, punto y coma desaprobado. Bien. Recordamos entonces, entre comillas, siempre los textos. Sí. Aprobado, punto y coma, desaprobado. Mayor igual, sí. Cerramos paréntesis. Y promedio de 8, entonces ahí me muestra aprobado. Y este que está acá también está aprobado. Y las que no llegan a 7, me muestra desaprobado. Perfecto. Ahí lo mismo. ¿Algún ejemplo de cómo escribirían la función, sí? Con 3 celdas que hagan, ni siquiera ponen una del promedio y al lado el if y estaría bien, no hace falta, o solo digamos, algo que se note que pudieron aplicar la fórmula, ¿sí? Por ejemplo, si escriben la fórmula, si acá ponen A1, que al lado tenga la celda donde está el promedio. Y nada más que eso, no hace falta que escriban toda la tabla, ¿sí? Solo los valores que usan acá. Bien. Entonces, consigna 5. ¿Quedaron dudas? ¿Alguien que haya quedado con dudas ahí? No entendí lo último que explicó de la... ¿El ejemplo? Sí. Decía que en el parcial ustedes viste que dice cómo lo haría, qué herramienta utilizarías y para comprobar que las notas finales, si se muestra aprobado o desaprobado. Yo decía que sí, para escribir un ejemplo de eso, puedes agarrar y hacer una celda, estas 4 celdas que están acá, por ejemplo. Escribir el promedio y acá un valor numérico y al lado escribir la fórmula, ¿sí? El if. Como para poner si es mayor o igual a 7 o a 6 y ahí si da aprobado o no. Tal cual. Entonces, sí, quizás puedes poner esta celda que tiene un valor numérico y al lado la fórmula. El resto no hace falta toda la tabla completa, pero sí que esté eso y al lado la celda del promedio. ¿Entiendes? Sí. Igual. Si yo les pido, por ejemplo, si lo que están haciendo acá es el promedio, vieron que hay una que consigna que dice cómo hallarían el promedio, ahí me ponen, por ejemplo, escriben 3 celdas con las notas que quieren promediar y al lado la que tiene la fórmula de cómo hallar el promedio. No hace falta que estén todas las filas, si todas las 3 estaría bien. ¿Ok? Pueden poner encabezado nota 1, nota 2 y bueno, al lado el promedio. ¿Sí? Sí. Bien. Estaba tosiendo por eso. Consigna 6. ¿Qué herramienta utilizarías para que se vea en color rojo las filas de los alumnos que no aprobaron la materia? Y eso. Que se muestren los que dice desaprobado en rojo. Con el formato condicional. Tal cual. Lo que usarían ahí entonces es el formato condicional. ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué es lo que va a hacer el formato condicional? Que cuando el texto es exactamente desaprobado, le va a aplicar un formato de fondo rojo, por ejemplo. Y eso sería. La herramienta sería formato condicional. ¿Se acuerdan cómo hacíamos eso? Y hay que ir a formato. Seleccionamos todas las celdas que queríamos aplicar el formato, ¿no? Ahora sí, vamos a formato y ahí formato condicional.
Entonces acá le decíamos que en las reglas de formato, si el texto es exactamente, y ahí escribimos desaprobado, le decimos que lo pinte de rojo. Y con eso estaríamos. Automáticamente cuando el texto sea desaprobado lo va a pintar el color de fondo rojo. ¿Ok? ¿Dudas? Profe, Sí. ¿puede hacer los pasos de vuelta para llegar a formato condicional? Perdón. Sí. Una vez que, bueno, tenemos ahí la columna a la cual le vamos a aplicar el formato condicional, seleccionamos esas celdas, después vamos al menú formato condicional, y eso abre este menú de acá a la derecha, ¿sí? Lo va a abrir así como hasta ahora, así. Y bueno, acá dice aplicar al intervalo, se lo va a aplicar a estas columnas que tengo seleccionado. Ok, Milagros, dale, gracias por avisar. En reglas de formato, que dice dar formato a la celda así, elegimos si el texto es exactamente, si nosotros queremos aplicarle el color rojo, si el texto es exactamente desaprobado, ¿no? Entonces acá en valor o fórmula escribimos desaprobado, y acá donde dice estilo del formato elegimos el color rojo, hacemos clic en hecho y esto ya le aplica a las celdas que tengan el texto desaprobado, les aplica el formato de fondo rojo. Perfecto, profe, ya entendí. Gracias. Ok. Entonces. Ahí está Carlos. Está buenísimo. Gracias y buen día, Carlos. Entonces, ¿qué herramientas utilizarías para limpiar datos de una columna que tiene información repetida? ¿Se acuerdan cómo hacíamos eso? Yo mientras busco una hoja de cálculos para aplicar eso, pero los escucho, ¿Cómo hacíamos para limpiar datos de una columna que puede tener datos repetidos? Filtrar, profe. No era con filtrar, era algo Quitar de... duplicados. Tal cual, quitar duplicados. Teníamos esta hoja de cálculos con el listado de las instituciones médicas, la cual nosotros copiábamos una columna, ¿sí? Y la pegábamos en una hoja nueva, ¿no? Si nosotros quisiéramos listar, ¿sí?, de forma única, ¿sí?, una única vez cada una de estas instituciones, lo que hacíamos era seleccionar esta columna y en datos, ¿no? Acá en el menú de datos teníamos la opción limpieza de datos y allí la herramienta de quitar duplicados. Quitábamos duplicados y borraba todas las celdas repetidas. ¿Qué era lo que pasaba cuando yo hacía eso?
Cuando yo quitaba duplicados, ¿qué pasaba con la información de la tabla? Desaparecía. ¿Sí? ¿De qué forma desaparecía? Permanente. Permanente. Sí. Forma definitiva, ¿no? A diferencia de los filtros que Ocultan la información de la celda. solo la ocultan, pero no la borran. ¿Sí? Vamos a la consigna. ¿Dudas con respecto a esto? Ok. Vamos a la consigna 8. No, profe. Buenísimo. ¿Qué herramienta utilizarías para ordenar un listado de forma alfabética de manera definitiva? Yo tenía esa misma hoja. ¿Cómo hacíamos para ordenarlo de forma alfabética? Los escucho. Formato datos. En el menú datos. En el menú datos, sí. Sí. Ordenar de la A a la Z, así era. En Tenía la datos, opción. ordenar intervalo y por columna A, de la A a la Z. Siempre recordamos no tener seleccionado el encabezado porque si no también lo ordena. Primero seleccionamos toda la columna de celdas, ¿sí? Menos el encabezado. Y vamos a datos, ordenar intervalo por columna A de A a la Z. ¿Qué pasaba con ese orden entonces? A diferencia del orden de los filtros. Lo ordenaba alfabéticamente. Sí, con los filtros también se podía. Pero no desaparece. Sí, ok. Pasa un poco lo mismo que en quitar duplicados, ¿no? Yo cuando uso la función esta de ordenar intervalo, estoy ordenando, modificando el orden definitivo de mi tabla. En cambio con los filtros puedo ordenar y desordenar una y otra vez, que no pasa nada porque puedo revertirlo eso con otro filtro. Entonces, tanto quitar duplicados como ordenar intervalo son herramientas que modifican de forma definitiva mi tabla. ¿Ok? Por eso es que la consigna decía: ¿qué herramienta utilizarías para ordenar un listado de forma alfabética de manera definitiva? ¿Puede repetir, profe, tanto utilizar? Perdón, no te entendí, María. Utilizar duplicado o lo que estaba explicando recién. Sí. Tanto utilizar duplicado. Esta herramienta de acá de quitar duplicados, ¿sí? Sí. Quitar duplicados borra la información de la tabla. La borra, no está más. No puedo volver eso hacia atrás. Y esto de acá, de esta herramienta de ordenar intervalo por columna, sí. hace lo mismo, modifica el orden de la información de forma definitiva. En cambio, si yo les muestro, por ejemplo, lo hago con un filtro, fíjense que yo puedo ordenar de A a la Z, ordenar de la Z a la A. Puedo, si tengo otra columna más, volver a cambiar y ordenar por la otra columna. ¿Sí? Cambia un poco cambia el orden, pero no modifica la información de mi tabla. Entonces, tanto borrar duplicados, quitar duplicados, como ordenar intervalo por columna, modifican la información de mi tabla en forma definitiva. Ok. ¿Sí? Sí. Bien. El resto estamos bien con esta consigna 8. Sí, sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe, entonces la diferencia es, bueno, que ¿cómo es?
ordenar datos, limpieza de datos, borra la información definitiva y con filtrar de A a la Z como que queda la información. En realidad, esto es así. Vamos. Como lo empezaste está bien. Si yo lo hago con limpieza de datos, quitar duplicados, la borra de forma definitiva, ¿sí? Ordenar intervalo también modifica el orden de forma definitiva. Eso con esas dos herramientas. Si yo lo hago con filtros, ¿sí? Agrego un filtro a la columna, puedo ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, ¿sí? Y no modifica la información de mi tabla. Y si yo, por ejemplo, también lo que puedo hacer es filtrar y me muestre solo un valor, ¿sí? De esa tabla. Está permitiendo bajar. Se me tildó, me parece. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si yo está funcionando medio lento esto, no sé qué le pasa. A ver. No sé, no me permite. Voy a cerrar un par de pestañas porque no lo puedo usar. No me permite hacer nada. No, está bien, igual se entendió. No quería saber esa diferencia, pero se entendió. Gracias. Igual, ahora, o sea, si sin la hoja de cálculo no podemos hacer nada. Tiene que funcionar bien, pero no sé por qué está tan lento. Voy a ocultar un poco esta pestaña. No les voy a ver la cara por unos instantes. Ahí mejor. Entonces, bueno, me estoy quedando sin batería. Un segundo, conecto la batería. No la tengo conectada todo el tiempo porque es un cable que se cruza, pero bueno, dame un momento que la conecto y ya estoy. Ahí estamos. Bien, acá ya estoy de nuevo. Y ya funciona bien la hoja de cálculo. Se había tildado un poco, o por el cartelito que no quedaba batería, o no sé. De todas formas, dejar ahí cerrado. Bien, entonces si yo filtro por ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, ¿sí? O puedo seleccionar solo un valor y que me filtre y que me muestre solo un valor. Sin embargo, ahí los valores, el resto de lo que no me muestra sigue estando en la tabla, ¿sí? Si yo selecciono todo, fíjense que la información sigue estando. Entonces solo la oculta, no la borra de forma definitiva. Y si yo ordeno, también puedo ordenar, volverla a ordenar con otro criterio. Sin embargo, no modifica la información de mi tabla. De las otras dos formas sí que eran quitar duplicados, ¿sí? Limpieza de datos, quitar duplicados y ordenar hoja. Ordenar intervalo por columna, modificaba el orden de forma definitiva. ¿Ok? Sí, profe. Un poquito mejor ahí. De todas formas, yo nada, lo que les recomiendo, no se queden con lo que yo hice en clase, ¿sí? Traten de hacerlo. Si no lo pudieron hacer hasta ahora, traten de hacerlo porque si al momento de explicarlo es algo que ya lo estuvieron trabajando, estuvieron usando la herramienta, se va a notar que explicarlo no les va a costar tanto, ¿sí? No es lo mismo verme hacerlo a mí que bueno, practicarlo con el programa. Bien. Eso, entonces,
con respecto a la consigna 9. ¿Qué herramienta utilizarías para ordenar de forma alfabética los elementos de una columna que tienen datos relacionados con otra y que se mantenga esa coherencia? ¿Qué era lo que pasaba si yo tenía, por ejemplo, dos columnas en vez de tener una? Vamos a hacer esto. Perdón, profe, creo que salteó la 9. La que hicimos la anterior, la 8. Sí, profe, Ah, exactamente. sí. Dale. Tenés razón, gracias. Gracias. Esta es igual. Está medio rara, es una anterior. Vamos a modificar la 9 en realidad. Supónganse que acá es. ¿Cuál utilizarías para que? Va a ser en la columna. Las filas con valor de celda específico. Entonces, ¿qué herramienta utilizarías para que en una columna se muestren solo las filas con un valor de celda específico? Con respecto a lo que vimos recién, ¿cómo harían eso? Recién lo hicimos igual, pero bueno, viene mal. Yo quiero que se muestren solo las celdas que tienen un valor de la columna, se muestren solo las que tienen un valor específico. Por ejemplo, solo las celdas que tienen hospital italiano ahí. Con el filtro, profe. Igual. Vamos al filtro. ¿Qué más? Escribimos ahí lo que vamos a buscar. Hospital italiano. Vamos a poner italiano, ¿no? Primero le decimos que borre toda la selección, que no me muestre nada más que esto. Pues seleccionamos el valor que queremos mostrar. Hacemos clic en aceptar. Un momento. Vamos al filtro nuevo. Le decimos que borre toda la selección, que no muestre nada más. Nada. Ahora sí, buscamos italiano. Y que seleccione ese valor. Y nos muestra solo lo que coincide con ese valor de celda italiano. Entonces, tal cual, como bien dijeron por ahí, lo haríamos con un filtro. ¿Ok? Sí, profe. ¿Dudas? Lo que no me convence mucho es que escucho silencio absoluto, ni sí ni no. Un solo Sí, sí va. profe, se entendió. Sí, Ok. profe. Ok. Entonces, si quisiera mostrar solo las celdas que tienen un valor específico, utilizaría el filtro, ¿sí? Eso no lo podemos hacer de otra forma, ¿sí? Recuerden que con la otra herramienta podríamos ordenar o quitar los duplicados, pero no ocultar información de la tabla. ¿Qué herramienta utilizarías para ordenar de forma alfabética los elementos de una columna que tiene datos relacionados con otra y se mantenga esa coherencia? ¿Se acuerdan que nosotros... Ahora sí voy a borrar esta columna y me voy a copiar dos columnas. Por ejemplo, la institución y el número de registro. Y lo voy a pegar en esta nueva hoja. ¿Qué pasaba si yo, ahora teniendo no solo una columna, sino dos, ¿no? Aplicaba un filtro acá en la primera y ordenaba, ¿no? Ordenaba los valores. No estoy haciendo cualquier cosa, perdón. Ordenaba de la A a la Z, ¿no? Cambiaba el orden de esa columna. ¿Qué pasaba?
no mantiene la coherencia con la segunda. Se tienen que seleccionar las dos para que se mantenga el orden de las dos columnas. Tal cual. Yo ahí estoy modificando el orden de número de registro, pero no puedo hacer eso porque, fíjense, yo lo voy a volver para atrás. Hospital Alemán acá está asignado el Hospital Alemán al número de registro 1144. Si yo agarro y reordeno esto, 1144 ahora no está al lado del alemán, lo cual está mal. ¿Sí? Se tiene que mantener esa coherencia así de el valor de la primera columna con el que tiene al lado. Entonces, para evitar eso, ¿qué era lo que hacíamos? Seleccionábamos las dos columnas y agregábamos el filtro a esas dos columnas. Entonces ahora sí, yo me fijo, 1144 está el Hospital Alemán, ¿no? Si yo vengo a ordenar, ¿sí? A reordenar la columna del número de registro, fíjense que se mantiene al lado la celda que le corresponde a ese número de registro. ¿Ok? ¿Se acuerdan que pasaba eso? También lo estuvimos viendo algo parecido a la clase anterior que la presencial. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, profe. se entiende. Buenísimo. Entonces, les hago la pregunta. ¿Qué herramienta utilizarías para ordenar de forma alfabética los elementos de una columna que tienes datos relacionados con otra y se mantenga esa coherencia? Seleccionar las dos columnas, datos y ordenar número de registro. ¿Era? Alfabéticamente. Seleccionamos las dos columnas y creamos el filtro a las dos columnas. Entonces ahí sí, ordenar de la A a la Z. Como tengo el filtro en las dos columnas, se va a mantener la coherencia. ¿Sí? Acá lo importante entonces es que el filtro, la herramienta sería filtro, pero tiene que estar aplicado a las dos columnas, no a una sola. ¿Ok? Sí, profe. ¿Esto también? Sí, profe, se entendió. Buenísimo. Sí, profe. Gracias, Jaime. Vamos con la 11. Mencionar dos tipos de inserción, gráficos no lo vimos, va a queda para el cuatrimestre que viene. De gráfico en adelante no, todo esto no va a entrar, sí. Entonces, hasta donde llegamos estaríamos bien. Ok. Bueno, dudas, consultas con respecto a lo que estuvimos repasando. ¿No? No, profe. Usted va a poner así ejemplos y que nosotros desarrollemos. Sí. No, como ejemplos, como no, como lo que vimos recién, preguntas así de este estilo. Los ejemplos los tienen que escribir ustedes. Sí. Por último, hay un tema que no habíamos llegado, que estaba pensado, pero bueno, la clase pasada hicimos práctica toda la clase y no llegamos a ver, que es el tema de virus, ¿sí? Virus informático. Así que vamos a ver eso y puede que entre alguna preguntita de eso. Nos queda bastante tiempo, así que bueno, vamos a hablar un poquito de virus. Bien. ¿Qué es un virus? Les pregunto a ustedes. ¿Qué entienden por virus? ¿Alguna vez escucharon hablar de virus? Informático, sí. O no, me pueden decir un virus que conozcan, si no, y lo llevamos a la informática. Es algo que se mete en el sistema de la computadora y bueno, daña en muchas ocasiones
daña los programas. Tal cual. Tal cual. Para robar información. Para robar información, bien. Y Profe, exactamente, sería, Sí, los archivos también. Los archivos, los programas, ¿qué más? porque siempre dicen no abras tal link o tal mensaje o que puede ser un virus o algún video que envíen, no sé. Tal cual, entonces... con Pero esto cómo tenemos- darse cuenta, o sea. Ok. Tenemos varias cosas que están buenísimas lo que dijeron. Una, que Firewall, algo así, era como algo de fuego era, ¿no? corta No me fuego, acuerdo mucho. firewall, Sí, Malware. malware, ahí ese es un tipo de malware, virus. Muy bien, todo lo que están diciendo está bien. Em, programas malintencionados, son programas Quería- malintencionados, tal cual. Sí, Por lo general llegan, como bien ahí dijo María, para robar información. sí, O meterte en tu computadora y bueno, hackeártela. por lo general tienen un fin, ¿sí? Los virus. Sí. Llegan de distintas formas, como decían recién, por un link, por un archivo que nos envían, ¿sí? Por una propaganda. Por una publicidad o propaganda. E ingresan al sistema de forma no autorizada, sí, porque por supuesto el usuario no sabe que está ingresando un virus, ¿no? No sabe que está ingresando un Ujú. virus al sistema. Está enmascarado, se dice. Sí, podría decirse que es enmascarado de alguna forma. Entonces, lo que hacen es, sí, interrumpir el correcto funcionamiento de nuestro sistema, de nuestra computadora. Eso a nivel general, ¿no? También podemos decir que hay distintos tipos de virus. Algunos son para robar información, otros para llevarnos a hacer algo, sí, sacarnos información. O con otros fines que ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Pero como base podemos decir eso, que ingresa de forma no autorizada por el usuario y desconocida y que alteran el correcto funcionamiento del sistema, ¿sí? Podemos llevarlo a ustedes que están en el ámbito de la salud, podemos pensarlo como un virus, ¿sí? En el sistema, en el cuerpo, ¿no? En el sistema, ataca al sistema inmunológico. Sistema inmunológico sería como el antivirus, por hacer esa comparación, ¿no? La vacuna. Entonces, vamos a hablar un poco de los distintos tipos de virus, ¿sí? Que hay. Y qué es lo que podemos hacer o cómo podemos detectarlos. Bueno, yo les voy a adjuntar esta presentación, ¿sí? En realidad, menciona varios tipos de virus. La realidad es que desde hace un par de años atrás a lo que es hoy en día fue cambiando todo, ¿sí? Porque ustedes imagínense que hace un par de años los programas, ¿sí? Supónganse el paquete Office, ¿no? Que viene con Excel, Word, PowerPoint. Para instalarlo en la computadora, alguien tenía que o bien conseguirse el CD, ¿sí? Que era pago, el paquete Office, o descargárselo de internet de alguna forma, si alguna página que tuviera ese programa. Y bueno, como bien decía recién hace un ratito María, uno no sabía, si uno entraba en esa página, se descargaba el programa, ¿sí? Y no sabía si podía contener virus o no. Hasta acá estamos bien, todos me siguen. Sí, profe. Sí, profe. Si lo llevamos hoy en día, sí, está todo más orientado, si los programas están más orientados a lo que son servicios. Fíjense que nosotros para usar hojas de cálculo o PowerPoint o documentos, ni siquiera es obligatorio que instalemos el programa, ¿no? Nosotros entramos desde nuestro correo y lo usamos como un servicio web. Entonces lo abrimos desde la web o desde el celular, sí, pero desde el celular para Android no hay virus prácticamente, y mucho menos para iPhone, sí, que es un sistema cerrado, caro. Sí, para hacer programas para iPhone hay que tener una computadora de Apple, es más caro. Entonces no hay prácticamente virus. Y para Linux, que es otro de los sistemas operativos que se usan en las computadoras, no hay tampoco virus. Entonces nos queda Windows, que sí, es donde nos podemos llegar a encontrar algún tipo de virus.
Lo que les decía es que todo yendo hacia esto de lo que son los servicios web, uno quizás instala menos cantidad de programas o descarga menos programas instalables, entonces ya hay menos posibilidad de descargar esos virus que hace un par de años se veían todo el tiempo, ¿sí? Bien. Sin embargo, ahora vamos a ver que surgieron otros nuevos a los cuales hay que estar más atentos todavía. Bien. Entonces, vamos a ver que hay distintos tipos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de estos instalables. No recuerdo qué diapositiva estaba, pero... acá estamos. Vamos a hablar entonces un poco de los tipos de virus más conocidos. Uno es el spam, ¿sí? No es un virus en sí, pero sí es uno de estos... son, digamos, ingresan a nuestro sistema de forma no intencionada y nosotros quisiéramos que no nos llegue el spam, sí, pero sin embargo sigue llegando. Así que el spam es una clase de virus, podría categorizarse como una especie de virus. Y es algo que llega directamente a nuestro correo electrónico, ¿sí? ¿Vieron? ¿Saben lo que es el spam, no? ¿O escucharon hablar alguna vez? La palabra al menos la conocen. Profe, cuando uno le llega un mensaje que por ahí llega a casilla de... Te llega el spam. Sí. Claro, y si no lo recibe, va a spam. Claro. Es un mensaje. Vio que a veces uno no se fija porque se olvida. Claro, fíjate que no está en el coso, está en el spam, te dice. Claro. Vas al spam. ¿Es lo mismo? Es eso, tal cual. Son mensajes que llegan también. Hay personas que envían correos de forma masiva. Quizás en su mayoría para hacer publicidad, muchos para hacer publicidad, sí. Y, por ejemplo, vieron, también existe el spam telefónico, cuando alguien llama para ofrecer algún Sí. tipo de servicio de internet o lo que fuere. Eso también es spam. Entonces, llega... Ya lo tengo bloqueado eso, sí. Bien, eso es bueno. Esos mensajes que llegan de forma masiva para querer ofrecer algo, o bueno, ahora vamos a ver en un rato que hay otro tipo de mensajes también que llegan, que es para robar información. Se consideran spam, ¿sí? Porque llegan de forma no esperada para el usuario. Sin embargo, como decía recién María, para evitar este tipo de virus, lo que existen son los anti-spam, ¿sí? Estos programas no hace falta instalarlos en la computadora, sino que están instalados lo tienen instalados los servicios de correo electrónico, ¿sí? Gmail, Microsoft Outlook, tiene también un anti-spam. Todos los servicios de correo tienen un software que detecta los correos de spam y los envía a esa sección de correo no deseado o correo spam. ¿Ok? ¿Acá estamos bien? Sí, profe, pero a veces son útiles los mensajes. A uno le envían un mail y resulta que cayó ahí, uno ni se fija porque se olvida y nos resulta útil. Lo que pasa es que, por lo general, los mensajes spam se detectan, hay sistemas que lo detectan y dicen, bueno, esto es muy posible que sea un spam o no. Y hay veces que cometen errores. Sí, Claro, porque a veces te dicen, o usted manda algo, no lo encuentro. Bueno, fíjate en el spam, pero no es porque usted me haya mandado algo malintencionado. No, tal cual. El tema es ese, sí, que todavía están susceptibles a errores. Son sistemas que tienen tecnologías ¿cómo que se llama? Parecido a lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Detectan a través de patrones digamos, análisis de distintos patrones en el texto y saben que eso es spam o no. Pero bueno, se puede equivocar y enviar un mensaje que no es spam como spam. ¿Ok? Pero bueno, no es que es intencionado que un mensaje sirve enviarlo a spam, sino que bueno, que todavía se pueden encontrar, como en la inteligencia artificial, ¿no? Hay veces que devuelve cosas que son erróneas, bueno, con el spam pasa lo mismo.
Pero a medida que va pasando el tiempo va mejorando esa capacidad de detección de spam real. ¿Sí? ¿Se entendió, María? Sí, sí, sí. Ok. Lo único, abrirlo si uno espera un mensaje de que ya sabe de qué puede ser y bueno, encuentra ahí el Sí, que ya siempre sabe lo mejor es no borrarlo de entrada, todo. sino que Claro. revisar cuáles hay y bueno, fijarnos el remitente, si quién lo envió y bueno. Claro, exacto. Pero sí no descargar tampoco, si nos envían un archivo, no descargarlo tampoco de entrada, sino ver quién lo envió, el Claro. remitente y ahí abrirlo. Ujú. ¿Y si lo abro? ¿No pasa Eh, nada? y hay veces que sí, hay veces que no, no deberías Ah. abrirlo directamente. Proba. Em, Pero sí puede pasar, profe, que apenas abrís el mensaje también ya te ingresa el virus. No solamente con descargar el archivo que te manden. Ya al abrirlo el mensaje también se te puede ingresar el virus. no debería, si vos no descargas nada, no debería instalarte virus. Igualmente estamos hablando de por ahí si te recibís un mensaje del profesor que aprobaste, ahí abrilo y te llega en Sí, spam. sí, conoces al remitente, sí. De todas formas, igual no debería de pasar nada, ¿sí? Ahora igual vamos a hablar un poco también de antivirus. Y lo ideal es en una computadora también tener instalado un antivirus que esté alerta para que... eh, Pasa que son todos pagos. sí, no. Bueno, vamos a hablar ahora ya que estamos, después seguimos con esta parte de acá. Los antivirus en realidad, hoy en día, teniendo Windows 10 o Windows 11, tiene un sistema de defensa. A ver, ahí, fíjense, ese es seguridad de Windows. Y yo, ¿se está viendo el icono que estoy poniendo el mouse? No, ¿No? no. Sí, profe. ¿A dónde está? Acá abajo, ¿no? Seguridad de Windows, no se ve el cartelito. En la parte inferior al derecho. Sí, Derecha. al lado del reloj, ¿sí? Es un icono que tiene como un escudito y Ah, dice sí. seguridad de Windows. Si yo ingreso ahí, fíjense que me abre la sección de seguridad de Windows y ahí tengo distintos sistemas de detección de virus. Uno es protección contra virus y amenazas, tiene es un antivirus que se llama Windows Defender, ¿sí? Lo voy a escribir ahí en el chat, que viene por defecto con las últimas versiones de Windows, ¿sí? Con el 10 y el 11 viene ya preinstalado. Y se puede actualizar, ¿sí? Viene activado por defecto. Y bueno, eso ya protege la computadora de virus. Y por otro lado, como decías vos, Lorena, hace un ratito, tenemos un firewall, ¿sí? Que ahora en un Sí. ratito vamos a ver qué es el firewall. Pero Yo me también acuerdo de cortafuego, le decíamos, ¿no? Hace tantos años. tal cual. Sería el cortafuegos, que ahora vamos a ver para qué sirve, pero es otro tipo de defensa contra posibles problemas en internet. Profe, Dime. pregunta, el mío, estoy viendo, tiene un triangulito amarillo con un signo de exclamación. ¿Significa que no está activado? A veces cuando cambia el color o tiene signo de exclamación es que o está desactivado o está desactualizado, ¿sí? Entonces yo si te aparece alguna notificación de esas, entraría para revisar a ver si se puede actualizar, buscar actualizaciones o tratar de activarlo. Sí, me aparece en la parte en donde dice seguridad, en control de aplicaciones y en protección contra virus y amenazas. Sí, entonces debe estar o desactualizado o desactivado. Pero entrando ahí lo vas a poder activar. Debería ser. A ver, yo porque los tengo activados ahí. Protección contra virus y amenazas. Fíjate, ahí tiene esta opción examen rápido. O sea, básicamente lo que hace el antivirus son tres cosas, ¿sí? Una, protegerse y estar alerta para cuando, como decían hace un rato, uno le intente ingresar un virus a la computadora, detectar y ya no dejarlo pasar. La segunda es poder hacer un examen, sí, analizar la computadora en busca de posibles virus que ya estén en la computadora.
Y la tercera es, si hay un virus, agarrar y aislarlo, ponerlo lo que se llama en cuarentena, ¿sí? Y que no siga contagiando al resto de los archivos, ¿sí? Sí, porque o sea, a través de una foto también te pueden mandar un virus. Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, fíjate que ahí tenés para actualizar, ¿sí? Bajarte actualizaciones. Yo lo que quería ver es, si yo vuelvo hacia atrás, Antes me acuerdo que cuando entrabas en Google tenías las propagandas esas que prendían, apagaban, y eso eran virus. Mucha gente Sí, entraba a ver de qué se trataba, no sé, fraude, oferta, y uno entraba, caía y eran virus. tal cual. Ahora vamos a hablar un poco de eso, es tal Esos cual como decís. programas disfrazados, ¿no? Sí. Ujú. Hay Sí, una a mí me aplicación, parece. ¿Cómo? hay una aplicación que se llama Scanner, que se utiliza, yo la uso mucho para mi trabajo, para un montón de cosas, la tengo descargada en el celu, y también te aparecen un montón de publicidades. Esas publicidades no sabes, digamos, sospechás, porque si vos entrás a esa publicidad es como decía recién Lore, la compañera, no sabes si son virus o qué son. En principio, bueno, vieron que estábamos hablando que hay distintos tipos de virus, ¿no? Uno es el que ingresa en forma de archivo o de video, sí. Antiespía. Después tenemos otros que son los pop-ups, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que hablamos hace un ratito de esas páginas donde yo, por ejemplo, quiero descargar programas, ¿sí? Quizás son de dudosa precedencia, no sabemos. No sabemos quién. Porque al fin y al cabo alguien que pone para descargar un programa de forma gratuita o algo por el estilo, algún tipo de ganancia tiene con eso, ¿sí? Entonces lo que hacen es poner distintas publicidades, ¿sí? Y ellos lo que ganan es con cada... Se llama impresión, pero en realidad es mostrar, ¿sí? Como en la televisión, cada vez que muestran una publicidad, ellos ganan, tienen un ingreso, ¿sí? Yo por lo general por eso es que aparecen varias publicidades de todos lados, ¿sí? Entonces desde hace un par de años los navegadores, ¿sí? Como Google Chrome o Internet Explorer, tienen un sistema que es anti-pop-up. Estoy viendo a ver si lo encuentro por ahí, pero no sé dónde y que está. La realidad no me quiero detener en eso, pero tienen un sistema que es anti-pop-up, que lo que hace es... los pop-ups son esas ventanitas emergentes, ¿sí? Que nos llevan a otro lado, redirigen o abren una publicidad, ¿sí? Entonces lo que hacen es detectar esas ventanas y las bloquean para que no se puedan abrir. Creo que no, se abre automáticamente cuando cuando el navegador intenta abrir una ventana de esas que les digo emergente, ¿sí? Eso con respecto a la publicidad, ¿sí? Entonces sí se va a seguir mostrando la publicidad que está dentro de la página que yo estoy viendo, pero no una ventana emergente que me redirige a otra cosa, ¿sí? Eso es lo que evitan los anti-pop-ups. Ya vienen por defecto instalados en los navegadores más conocidos. A ver si lo veo alguno ahí. No. Antes se podían, digamos, acá en las herramientas se veían enseguida, pero bueno. Sí, siguen instalados, digamos, en el Chrome, en Internet Explorer. Pero bueno. Ya vienen integrados, no hay que instalarle nada, ¿no? Hace un par de años sí había que instalarlo como algo aparte. Ahora lo mismo que pasa con Windows Defender ya viene en el mismo navegador. ¿Ok? Otro tipo de programas que pueden afectarnos el funcionamiento de la computadora son los llamados... ¿Qué pasó? ¿Cómo? El audio parece... los software espía, ¿sí? O spyware, ¿sí? Spy es espía. Estos tipos de programas también ingresan por esas páginas que cuando vamos a bajarnos algún archivo, quizás nos dicen, bueno, sí, te vas a poder bajar este programa, pero antes tenés que instalarte tal o cual cosa. Y hace un par de años se veía mucho en las barras, sí, las habrán visto, esas barras de iconos de emoticones,
que no todos los programas tenían emoticones. Entonces lo que hacían era cuando alguien quería descargar un archivo, les descargaba un instalador y bueno, le agregaba barra de iconos por todos lados. Alguien lo habrá visto eso, ¿no? Mozilla, Mozilla es el navegador, sí, pero... y te decía que tenías que bajar eso y después te sí, ponía otras cosas más. tal cual. Para usar iconos, te decía, te tenés que descargar eso. Entonces, eso lo que hacía es instalar por detrás un programa que reenviaba toda la información, ¿sí? La información del usuario se la enviaba a otra persona, ¿sí? Eso es lo que hace un spyware, un software, un virus espía. La información que uno tiene en su computadora la envía, ¿sí? Por lo general está oculto y la envía a otro lado, ¿sí? Ejemplo, si yo quiero entrar a mi sistema bancario Sí. y estoy poniendo mi clave, a través de eso, si tengo un programa espía, digamos, pueden ver, digamos, lo que yo estoy tocando, mis claves, todo eso, pueden ver mi movimiento. Y reenviárselo. No, en realidad pues, lo que pueden hacer es reenviar, por lo general, lo que vos ingresás en el teclado. Entonces, si vos pusiste la clave, esa clave podría llegar a reenviarla A otra persona. a otra persona. Ajá. Hoy en día no se ve tanto por este tipo de software espía, pero sí se siguen viendo. Por lo que les decía, que ya no hay tanto descarga de programas o descarga de música, así que eran las principales fuentes de donde podían llegar a ingresar estos programas. Sin embargo, sí se puede llegar a ver, ¿vieron? Por ejemplo, las páginas para ver películas, Cuevana, o sí, la más conocida es Cuevana 3, ahora tiene ese nombre. ¿Conocen lo que le estoy hablando? No, yo no. ¿No? Sí, Cuevana. profe, y te reciba múltiples páginas, muchos anuncios. Sí, sí. Lo que hacen es, tienen películas básicamente como si fuera Netflix, pero no sé, las últimas que hay en el cine. Y bueno, uno puede verlas ahí en Cuevana. Pero bueno, si tienen múltiples anuncios y quizás a veces dicen, bueno, antes de ver esta película te tenés que descargar e instalar este programa. Bueno, eso es posible instalación de un spyware o un virus, ¿sí? Entonces, bueno, cuidado con eso. Existen programas, sí, que son anti-espías o anti-spyware que son parecidos a los antivirus, ¿sí? Que lo que hacen es evitar ese tipo de programas. Hoy en día un buen antivirus también, ¿cómo se llama? Está alerta de spyware, ¿ok? Hace un par de años sí, lo mejor era tener por un lado el antivirus y por el otro lado el anti-spyware. ¿Hasta acá vamos bien? Profe, una pregunta. Sí. Y eso del VPN del internet, porque dijeron que también por ahí pueden espiar todo lo que haces cuando es en señal abierta. ¿Es verdad? Sí, ahí es lo que viene esto de acá. Cortafuegos firewall. Es verdad en cierta forma y en cierta no, sí. Primero les quería, antes voy a cerrar con una cosita de eso de anti-spyware y antivirus. Que les dije, el Windows Defender es el que ya viene en Windows instalado. Pero bueno, acá hay un par de los más conocidos, ¿sí? Hay muchos que son pagos, pero después tienen el AVG o el Avast, que tienen una versión gratuita que funciona bastante bien. Esto por si no tienen Windows 10 o Windows 11, bueno, para que tengan en cuenta. Ahora sí vamos a lo que comentaba por ahí Agustín. Y es el tema este acá, firewall. Nosotros cuando establecemos una conexión, ¿sí? Por ejemplo, cuando entramos en una página web, nos conectamos a, supónganse, por ejemplo, google.com, a través de lo que se llaman distintos puertos, ¿sí? Lo que es la navegación web, ¿sí? A través del navegador, por lo general usa el puerto 80.
¿sí? Entonces, básicamente lo que se hace es abrirse un canal de comunicación con esta página web, ¿sí? Y mostrar lo que me devuelve ese servicio. El puerto 80 no hace falta escribirlo porque es el que por defecto, bueno, no hay que escribirlo, pero sí por detrás lo que pasa es que se establece una comunicación a través de un puerto. En la computadora hay distintos puertos, ¿sí? A través de los cuales se envía y se recibe información. ¿Qué es lo que pasa? Supónganse que ustedes van y tienen abierto un puerto de comunicación con, no sé, antes había, por ejemplo, se usaba un puerto específico para conectarse con el programa, se llama Emule, ¿lo conocen? Para descargar, o alguno para descargar música. Bueno, usaba X puerto, ¿no? Un número de puerto. Y lo que pasaba es que enviaba y recibía información, ¿sí? Paréntesis, esos archivos de música o de videos que se bajaban con esos programas también podían contener virus por todos lados. Entonces, a través de esos puertos, sí, si alguien escucha la información que viaja o trata de conectarse a través de esos puertos que están abiertos, si es que están abiertos, pueden ver de alguna forma la información que yo estoy enviando o recibiendo, ¿sí? Entonces, con lo cual pasa un poco esto que decís vos, Agustín, pueden saber lo que pasa dentro de tu computadora. Habiendo dicho esto, ¿sí? Fíjense esta página que es documento de Google, acá adelante tiene HTTP y una S, ¿sí? Si no tuviera esa S, ¿sí? Fuera así, yo podría de alguna forma ver o escuchar la información que viaja, ¿sí? a través de ese puerto. Ahora, cuando la página tiene la S ahí, ¿sí? Significa que es una conexión segura, ¿sí? Entonces, la información que viaje desde mi computadora hacia esta página va a viajar encriptada, ¿sí? Entonces, si alguien llega a querer obtener esa información, no va a entender nada porque va a estar encriptada o codificada, ¿sí? Entonces, siempre es bueno saber que si yo estoy navegando en una página, por ejemplo la del banco, si tiene el HTTPS, es una conexión segura, es más difícil de que puedan acceder a mi información. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Profe, Sí. otra pregunta. Sí. Tengo una aplicación que es el VPN que me deriva a otro lugar. ¿Es bueno o es malo esa aplicación? O sea, el método que usan. En realidad no tendría que ser malo. Lo que hace la VPN es crear una red entre tu computadora. Por ejemplo, vos tenés una red, en tu casa tenés una red, ¿no? Que es el router de Telefónica y todos los dispositivos que están conectados a esa conexión. Por ejemplo, el teléfono, la computadora, otro teléfono u otra computadora. Todo eso está en red. La VPN lo que hace es agarrar la máquina en la cual vos tenés instalada esa VPN y armar una especie de red, pero no con lo que hay en tu casa, sino con lo que hay en otro lado. Por ejemplo, una empresa. Por lo general hay empresas que se arman la red así para que generar esa especie de red interna, ¿sí? Con máquinas que no están físicamente en el mismo lugar. Entonces, lo que hacen es que esa red, supuestamente por fuera de esa red no se puede sacar información, entonces para ellos es más seguro eso. ¿Se entiende un poquito? Lo que hacen es evitar que salga información por fuera de esa red. ¿Ok? Ah, ok, profe, gracias. No, a vos no veo la forma que te podría perjudicar, ¿sí? Lo único que el administrador de esa red, ¿sí? De esa VPN, sí puede saber todo lo que vos haces a través en esa VPN. Siempre y cuando vos estés conectado a la VPN, Claro, porque vos siempre y tenés cuando una clave de acceso que te la genera
digamos, generalmente lo hace la misma empresa y un usuario. Cuando vos te desconectás, es decir, terminaste de trabajar o terminaste de hacer lo que estabas haciendo, te desconectás, ya está. Es decir, Obvio. el sistema es quien controla esas cosas de las empresas. Una vez que vos te desconectaste, ya está. Sí, sí, sí. Finalizás sesión y listo, te queda el iconito, pero no estás conectado. Tal cual, sí. Sí, sí, sí. Profe, porque vio ese wifi de Telecentro que está uno en la calle y agarra. Sí. Me conecto a esa red, pago, claro está, pero me sale red insegura, inestable, algo así. Y porque en esa red es como una especie de, por decir entre comillas, una red global, Pública. ¿sí? Y bueno, medio que todos los que estén conectados a esa red es medio, no es pública tal cual, no es algo cerrado. Entonces, lo mismo, supónganse, ¿se acuerdan que yo decía que de un puerto yo puedo escuchar información, ¿no? Entonces, supónganse si yo me conecto, estoy en la misma red de un Starbucks y viene alguien ahí y trata de ver la información que se transmite en esa red, es algo no seguro. Entonces ahí ya no es recomendable, por ejemplo, hacer un pago de un banco conectándome a una red Wi-Fi pública o abierta. Lo mismo esta que decís vos, la de Wi-Fi, zona Wi-Fi, no me acuerdo bien cómo se llama. Está buena para navegar, pero no para sitios como el home banking o sitios que tengan datos sensibles. Qué sé yo, eso. Nada más tener esos cuidados, ¿no? Quizás no entrar al home banking, no entrar a pagar cosas, no entrar a Mercado Pago, Mercado Libre, qué sé yo. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Y entonces, básicamente lo que hace el cortafuego del firewall es cerrar, ¿sí?, todos los puertos, dejar solo abiertos los que tienen que estar abiertos. Por ejemplo, el 80 para que yo pueda conectarme a través del navegador a una web, ¿sí? Pero el resto de los puertos lo dejas cerrados para que nadie pueda tratar de ingresar, ¿sí?, o sacar información de mi computadora. ¿Ok? Eso es lo que hace el firewall. Y es el que les mostraba hace un ratito que, si nos fijamos, está dentro de Windows Defender. ¿Sí? Lo hemos visto que tiene un firewall Windows Defender. Acá. Firewall y protección de red. Bueno, ahí dice que está activado. Bueno, básicamente lo que hace es eso. Lo que hacían en aplicaciones como Emule, esa que era para descargar música, te pedía, bueno, abrite el puerto, que era, no sé, 553, abrilo para que puedas descargar y enviar archivos de música y video, ¿no? Entonces sí decían que era medio peligroso por eso, porque habría un puerto aparte para establecer esa comunicación. Bien, eso entonces en cuanto a tipos de virus, sí. Yo les voy a dejar igual este apunte para que lo repasen. Sí, quizás lo que me interesaría, sí, que un tipo de virus que tengan conocimiento, que lo sepan ya, porque es algo que hoy en día se ve bastante, es el llamado phishing. No sé si lo habrán escuchado hablar, es este que está acá. Phishing. Consiste básicamente en correos fraudulentos, ¿sí?, que se hacen pasar por una entidad, ¿sí?, conocida. Por ejemplo, yo agarro y envío un correo que tiene la estética, ¿sí?, del banco Santander, por ejemplo. Digo, me hago pasar por el Banco Santander y envío un mensaje. Digo, bueno, estamos cambiando las contraseñas. Por favor, entra a esta página y ingresa tu contraseña nueva, ¿sí? Entonces la persona ingresa, pone la información del home banking y esa información se es enviada a otra persona que se hizo pasar por el Banco Santander, por ejemplo. Ese es un caso de phishing, ¿sí? No es en sí un virus, pero es lo más parecido a lo que podemos encontrarnos hoy en día y se ve mucho más esto que otro tipo de... Suelen enviar mail con el banco solicita cambio de claves y todo eso. Tal cual. Pero... ¿Eso es por el banco o por no, que está? Por lo general son correos fraudulentos. El banco nunca te va a pedir que ingreses datos,
sensibles a través de la página web. Siempre de forma telefónica, inclusive no tanto, más de forma presencial. Entonces, esos mensajes que se hacen A pasar... veces entrando al home banking piden cambio de clave. Claro, cuando vos Llegando entras al home al banking, periodo. sí, tal cual. Pero Ese es más seguro. eso sí. Pero Claro, cuando envían es más esos correos, por lo general no son esa empresa que dicen ser. No es el correo del Santander. Ajá. ¿Cómo puedo saber si es o no realmente? Bueno, una es esa que les decía. El banco no les va a pedir información a través de un correo electrónico. Pero si yo me fijo, el remitente, quién me envió ese mensaje, ¿sí? Y veo que, por ejemplo, es algo como info@santanderbancooficial.com, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que fijarme es quién envió ese mensaje y específicamente lo que viene siempre después del arroba, ¿sí? Esto es lo que se llama dominio. Si el dominio es la dirección oficial del banco, es que el mensaje me lo envió el banco, efectivamente me lo envía en banco. Ahora, Santander Banco Oficial no es el dominio oficial del banco, ¿sí? Si ustedes se fijan, creo que es Santander, no sé, vamos a buscarlo a ver. Ahí, es santander.com.ar, ¿sí? Entonces, nada, siempre tener en cuenta eso. Cuando envían un correo, por lo general ponen cualquier cosa acá, es el dominio que consiguen, pero no es el mismo, el oficial del banco. De este lado puede decir info, puede decir cuentas, lo que sea, ¿sí? Eso puede variar, pero siempre tienen que estar atentos a lo que viene después del arroba, ¿sí? Que sea el dominio oficial de la entidad que quien dicen sea. ¿Ok? ¿Siguieron? Sí. Si no es Sí, el profe. dominio oficial, es un mensaje de phishing y no deberían de abrirlo ni tenerlo en cuenta. Otro ejemplo que pueden encontrarse hoy, mensajería de UPS o de Andreani, ¿sí? Dicen, te llegó un paquete, lo mismo, entran al correo, se fijan el remitente, si es la página oficial, eso, si no, no. O pueden encontrarse PayPal, cosas por el estilo, que nada, lo mismo. Un montón de correos fraudulentos de este tipo. Y se pueden considerar también como spam, ¿no? Porque es correo no deseado. Es spam y a la vez es phishing. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? No. De esto yo quizás les puede entrar... Vamos bien, estoy. ¿Va bien? Les puedo llegar a hacer alguna preguntita básica. ¿Qué es un virus? ¿O qué forma hay de prevenir los virus? O, por ejemplo, dar 3 ejemplos de tipo de virus, ¿sí? De los que estuvimos hablando, ¿sí? No de otros. Pueden decir phishing, o spam, o spyware, ¿sí? O, alguno de esos, ¿ok? Pero no más que eso. ¿El virus troyano sigue existiendo? Sí, pero como les decía, hay algunos tipos de virus. Van a encontrar, sí, más arriba una diapositiva que habla sobre eso. Yo no hago mucho hincapié en eso por lo que les comentaba al principio, que hay algunos tipos de virus que se ven menos que antes, pero sí. Sí me interesaba la parte de phishing porque es algo que hoy llegan todo el día ese tipo de correos, entonces, nada, para que estén alertas. Inclusive escuché casos que les llegó por WhatsApp, no sé si escucharon alguna vez. Mira, necesito, no sé, un mismo contacto, necesito plata porque no sé qué, y terminan, no sé, obteniendo plata de alguna forma a través de WhatsApp, ¿sí? Entonces, nada. ¿Y eso cómo se mete en la red del WhatsApp, profe? Porque una cosa es dentro de lo que son los mails, el Gmail, pero ¿cómo se mete a través del WhatsApp? ¿Cómo ingresan? No, y eso es un error en realidad hace rato no escucho un caso de esos, pero era un error mismo de WhatsApp, sí, un tema de seguridad de WhatsApp. Ahora parece que está solucionado porque, como te decía, no escucho hace rato o no veo un mensaje de ese tipo,
Pero bueno, era eso, un problema de seguridad de ellos. Sí, profe, de WhatsApp pasó no hace mucho, como que se hizo un boom, que hubo... Tal cual. Pero bueno, un poco era eso, ¿no? Se hacían pasar por una persona que era un contacto conocido y bueno, se les enviaba un mensaje para solicitar dinero. Eso es phishing, suplantación de identidad de la persona de quien dicen ser, ¿sí? No hay mucha forma, ahí no había mucha forma de comprobarlo, solo hablando telefónicamente quizás, ¿sí? Con la persona. Bueno, por último, comentarlo que esto sí es algo que va variando a medida que avanza la tecnología, ¿no? Fíjense que hoy en día también, inclusive con inteligencia artificial, lograron clonar la voz de una persona. Entonces ya es otra posibilidad para, no sé. Se escucharon casos, sí, que clonaron voces de personas y con eso lograron obtener, sí, también suplantar la identidad de otros con esa voz que en realidad está hecha con inteligencia artificial. Entonces, Bueno, por eso también dicen que cuando vos recibís una llamada, a veces te pasa que te pueden llamar un número que vos no conoces, que no tenés que decir hola, sino tenés que decir sí, porque tiene otra consonancia y es más difícil de que te puedan llegar a clonar el monosílabo. bueno, eso es buena información, eso no lo sabía, que con sí es más difícil, pero bueno, sí, tal cual, como decís. Estar alerta más que nada y tener en cuenta eso, ¿sí? Y por mi parte lo que les va el mensaje un poco es ese, que van variando la forma así de virus a medida que va avanzando la tecnología. Entonces, un poco eso. Que lo tengan en cuenta y bueno, que estén alerta de estos tipos, como decías vos recién, estos tipos de llamados o de remitentes no conocidos. Bien, dudas, consultas. Profe, buenos días. Buenas. Para terminar de cerrar la idea del examen, Sí. usted dijo que las preguntas, el listado es una guía, más sumado al tema de virus. ¿Queda algún tema a su consideración que podamos sumar o englobaría todo eso, el No. examen? Nada que no hayamos visto. La guía que hicimos, puede llegar a haber una pregunta que no sea exacta la misma que repasamos, eso sí. Pero ningún tema que no hayamos visto y sí se va a basar en lo que repasamos hoy. Perfecto, profe. Y la info de pregunta, Sí. el power de virus y la clase grabada, ¿cuándo lo enviaría eso? Ya lo estoy subiendo. Bien, Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. A vos. ¿Alguna otra duda, consulta? No. Ok. Bueno, entonces hacemos la clase de acá. Ahora ya, bien finalizamos la llamada, estoy subiendo el material de la clase de hoy. Y nos vemos la semana que viene. Profe. Ok. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, gracias. Chao, profe.